El enfoque humanista es prácticamente lo mismo que mencionaba desde un principio del hecho del artículo 102 que dice que el estado emocional o psíquico. Y cuando hablamos de humanista estamos hablando también de la parte del examen psicológico que se le hace a las personas para la hora de conducir. ¿Qué va a prevalecer siempre que usted conduce? Hay una pirámide que nosotros tomamos de referencia que se llama la pirámide de Hal Kensen y habla de la jerarquización o habla prácticamente del digamos, el marco legal que nosotros tenemos en nuestro país. Y en la cúspide siempre tenemos a la Constitución de la República. En esa Constitución nosotros tomamos solamente un artículo y el más importante para todos. El artículo 2 de la Constitución, que habla de la persona humana, del derecho de la vida. Y eso es humanista. ¿Qué nos enseñan a nosotros en la iglesia? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué nos enseñan en los centros educativos? Respete a su prójimo. ¿Qué nos enseñan en la casa? Ser respetuoso a los mayores, respetuoso a las demás personas. En todos los lugares donde nosotros aprendemos lo básico que nos enseñan desde pequeños, que eso es la construcción de nuestro carácter y nuestra personalidad, nos enseñan a respetarnos, a amarnos. Entonces, ¿cuál es el enfoque humanista para la educación vial? Respetar la vida de los demás. A eso implica, por lo que le decía yo, el examen psicológico. ¿Qué me mide a mí el examen psicológico que da el BMT? Mi lado humano, ¿ya? Implica que no importa lo que la ley diga en cierta manera ahí, pero lo que va a implicar más va a ser la vida. Quizás voy a hacer una crítica constructiva en este caso y abonar a lo del accidente que hubo del señor de tráiler que se pasó llevando muchos vehículos. Si él hubiera sentido que hubiera tenido un problema muy anticipado, porque uno lo detecta en sus vehículos inmediatamente, antes de llegar a esa parte de la ciudad, hay un muro perimetral que está. Si yo soy más humanista en este sentido, yo digo, si me voy más adelante y voy con este desperfecto, voy a ir a hacer un destrozo adelante. ¿Qué hago? Trato la manera de ver cómo me ahorillo. Y si voy a hacer destrozo aquí. Busco a dónde apartarme. No busco directamente a buscar a dónde están todos los vehículos. Apartarme es lo más importante. Salvar las vidas de los demás es lo más importante. ¿Qué es lo que pasa con los derechos que tienen de paso libre los trenes? Esto es bien verídico. La ley en lo que es la parte de los trenes, los derechos de paso de libertad, normalmente lo tiene el tren. Por eso es que antes nos ponían a nosotros una línea férrea y nos ponían un cruce donde nos decían no pasar cuando venía el tren. Pero ¿qué pasa cuando se pone un vehículo adelante del tren? No hemos visto en ninguna oportunidad que un tren se pare para evitar llevarse ese carro que está delante de él. ¿Por qué? Porque aquí viene implica algo. Siempre antes de llegar a un paso de línea férrea, la cultura más aquí y en otros lados obviamente es que hay casas alrededor de esas líneas de tren. Hay gente que hace sus casitas alrededor. ¿Qué pasaba? Yo recuerdo que allá por 1991, 92 hubo un descarrilamiento de trenes aquí por Apopa que implicó y se llevó muchas casas. ¿Pero por qué? Porque tomó una decisión la persona que llevaba esa locomotora, frenar, porque se le había puesto un carro adelante. Pero ¿qué pasa? Solo la locomotora lleva freno, las demás vienen solo anclados. Lo que significa que si yo estoy en una curva y freno la de adelante, la cola se va a descarrilar. Y esa se va a pasar llevando todas las orillas. Se va a llevar todas las casitas que estén a la orilla. Entonces, ¿qué pasa? La ley le permite a él irse recto. Y no va a ser culpa de él porque ya hay señalizaciones donde le dice a usted que pare y que no se quede ahí. Si se quedó ahí,
ni modo, sálgase del carro porque ese tren no va a parar. Entonces, y eso se mira, en Estados Unidos, en cualquier país se observa que los trenes tienen ese derecho. Pero ¿qué pasa aquí? Ellos miden eso. ¿Cuántas vidas pueden haber en ese carro? Pues tal vez solo una. Pero tengo que medir, tomar una decisión, es decir, ¿me pasó llevando el tren? ¿Me pasó llevando ese vehículo? ¿O hago que todo, por parar y detenerlo a él, me pasó llevando a los demás? Entonces, ¿qué pasa aquí? La parte enfoque humanista es el hecho de decir, voy a buscar una manera de cómo salvaguardar mi vida y la vida de los demás. ¿Ya? Ese es el enfoque humanista a la hora de conducir. Buscar una manera de que no pueda hacer un accidente y ver a dónde me voy a apartar. ¿Ya? Buscar la manera de no afectar a los demás. Reducir lo menor posible el impacto. De hecho, la revisión mecánica en todos los vehículos siempre va a ser lo primordial. Saber qué es lo que voy conduciendo.